Vamos a hablar de la mediación familiar. Quizás en todas las tipologías de la mediación es la más conocida, sobre todo porque sale mucho en la televisión, en los medios de comunicación y es la más frecuente, o al menos hasta hace unos años es la más frecuente. Me gustaría empezar contándoos una historia. En una de las primeras mediaciones familiares que yo hice, llegó una de las partes, una de las parejas que estaba en mediación. Entonces uno de ellos me dijo: señora mediadora, uno nunca sabe contra quién se casa. Bueno, así empezó la mediación. ¿En qué consiste la mediación familiar? Bueno, para hacerlo sencillo os diré que la magia de la mediación familiar consiste en que el mediador os va a ayudar a hacer un traje a medida para solucionar vuestra situación familiar. Es decir, nadie mejor que vosotros sabe cuál es vuestra logística, vuestra situación con los niños, vuestra situación económica, y el mediador os ayudará a construir ese traje a medida. Esto evidentemente es mucho más sostenible en cuanto a que luego se pueda cumplir que llegue un juez, en estos casos que es lo que suele ser habitual, y que sin saber nada de vuestra organización y de vuestra vida sea quien decide sobre cómo tiene que ser el futuro de vuestra vida familiar. ¿Qué casos se suelen trabajar en mediación familiar? Pues mirad, os diría que nosotros siempre evitamos hablar de esas etiquetas del principio, ¿no? De guarda y custodia compartida o guarda y custodia no. Lo que trabajamos es el contenido, ¿no? El cómo tenemos que articularlo todo para al final ponerle la etiqueta. Los casos más frecuentes os haría dos distinciones: cuando hay hijos menores, cuando no hay hijos menores, o cuando se trata de un matrimonio muy mayor, de 65, 70 años, bueno, muy mayor no, pues más adulto, en el que los hijos ya están independizados. Suelen ser estas tres hipótesis. Evidentemente, las parejas que no tienen hijos se suele trabajar pues la liquidación del patrimonio que hayan podido tener en común, o en su caso, si hay un tema de desequilibrio económico, también se puede trabajar. En el caso de que hay niños, pues se va a trabajar cómo tienen que ser las comunicaciones con los niños, cómo tienen que organizarse la logística ahora que ya van a ser dos casas, cómo tienen que organizarse económicamente para pagar el colegio, los alimentos, la ropa, cómo tienen que liquidar el patrimonio que hayan podido constituir en común, si hay o no desequilibrio económico entre las dos partes, y en cualquier caso cómo podrían articular esa ayuda económica. En el caso, por ejemplo, de los adultos que ya son más maduros, que tienen hijos mayores de edad, normalmente se suele trabajar más el tema de la compensación económica si hay un gran desequilibrio económico entre una de las partes, y fundamentalmente liquidación del patrimonio. ¿Hasta dónde llega la mediación? ¿Por qué os pregunto esto? Bueno, porque la mediación no es terapia. En la mediación vamos a trabajar temas concretos para que las partes alcancen un acuerdo relativo a cómo tiene que ser su vida en el futuro y las decisiones que tienen que tomar en lo económico con los niños. Y os pongo un ejemplo. En una de las mediaciones hubo un caso de infidelidad, y una de las partes, como es normal, pues tenía mucha ira, mucha rabia, mucha tristeza. El mediador recoge estas emociones, pero estas emociones, el trabajar la infidelidad de la pareja no es un objeto concreto para trabajar en mediación. Esto sería trabajar en terapia, y la mediación no es terapia. Sí que trabajaremos qué necesidades son las que tiene pues una parte sobre los niños, sobre las circunstancias económicas, sobre la vivienda, pero no vamos a profundizar en esa parte que supone la ira o la tristeza o el duelo, que debe ser acompañado por un profesional de la psicología. ¿Cómo llegan los casos al Centro de Mediación Gestión Inteligente de Conflictos (GIC)? Bueno, pues fundamentalmente llegan de dos formas. Primero, normalmente es una de las partes las que viene directamente solicitando la mediación familiar, y os preguntaréis por qué. Normalmente es boca a oreja, normalmente es por una recomendación. Tienen un familiar, un amigo, a alguien que ha trabajado, que ha venido a una mediación familiar al despacho. Y la otra es por derivación de algún abogado. Bueno, esta es una alternativa muy interesante porque el abogado nos lo deriva en el momento en el que ve que ese divorcio puede volverse en un contencioso, lo cual es mucho más caro y mucho más desgastante emocionalmente para las partes. Esta es una derivación que está teniendo mucho éxito y está siendo muy frecuente en nuestro centro de mediación en el último tiempo. El acuerdo. Bueno, en este despacho siempre hemos apostado por la innovación, y es algo que aprendimos también de nuestra experiencia en otros continentes. Para nosotros es muy importante que el acuerdo de mediación lo redacten los letrados. El mediador les dará un acta final
pero será el letrado el que plasme los acuerdos. ¿Por qué? Porque el letrado ha estado asesorando durante todo el procedimiento de mediación a las partes. Así apostamos por esa eficacia jurídica de los acuerdos de mediación y también para que se visualice la labor del letrado, en estos casos necesaria y sobre todo en mediación familiar garantista. Me gustaría acabar animándoos a aquellos que estéis pasando por esta dolorosa situación a que vengáis a la mediación y recordar, se rompe la pareja pero no la familia, y con la mediación lo vais a lograr. Si os ha interesado esta breve descripción de la mediación familiar, os pido que os suscribáis a mi canal Gemma Pons y que le deis a la campanita para recibir nuevas actualizaciones. Gracias y hasta pronto.